Gracia, misericordia y paz a todos ustedes, hermanos, de parte de Dios, nuestro Padre celestial, creador del mundo, y de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor y nuestro Salvador, el que murió por nuestro pecado, por tus pecados, por mis pecados, y nos dio la oportunidad de poder ir al cielo y obtener la vida eterna. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el día de hoy, hermanos, tenemos un tema muy interesante también, como todos los temas de nuestro Señor. Me preguntaba yo, ¿realmente estamos conscientes en qué creemos? ¿Estamos conscientes en el fundamento de nuestra fe? A veces, y lo digo por mí mismo, a veces como que andamos entre conceptos, ¿verdad? Entre conceptos, básicamente porque estamos aprendiendo. Estamos a veces con muchas dudas, muchos conceptos que a veces no lo tenemos claro. Y es importante, y también lo es para mí, saber fundamentalmente cuál es el principio de nuestra fe, en qué creemos, ¿verdad? Y yo me puse a ver el catecismo de la Iglesia Católica, y el catecismo de la Iglesia Católica es una guía que hace la Madre Iglesia para que nosotros verdaderamente enrumbemos y no divariemos nuestra fe, sino que nuestra fe tenga un sentido, una guía, ¿verdad? Y eso es lo que hace la Madre Iglesia, guiarnos, orientarnos, pastorearnos, para que no nos desviemos, que no seamos ovejas descarriadas ni desviadas, sino que llevamos un rumbo, ¿verdad? Entonces la Santa Madre Iglesia hace eso. Hermanos, te invitamos que en este momento pongamos atención a estas enseñanzas. Hermanos, yo creo en un Dios todopoderoso. Dice la palabra en Génesis 1, versículo del 1 al 2. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Hermanos, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y tierra, de todo el universo, de lo que la tierra contiene y todo lo que está en ella. El libro de Sabiduría nos dice, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Son necios por naturaleza todos los hombres que han desconocido a Dios y no fueron capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, a partir de lo que se ve, ni de reconocer al artífice, al Creador, atendiendo a sus obras, sino que tuvieron por dioses, señores del mundo, al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa, a los astros del cielo. Si cautivados por su belleza lo tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja su Señor, pues lo creó el autor de la belleza, dice. Y si admiraron su poder y energía, deduzcan de allí cuánto más poderoso es quien los hizo, quien los creó. Pues por la grandeza y la hermosura de las criaturas se deduce por analogía a su Creador. Sin embargo, estos merecen menos reproche, pues tal vez andan extraviados buscando a Dios y queriendo encontrarlo. Dan vueltas y vueltas a sus obras, las investigan y se dejan seducir por su apariencia, pues es hermoso lo que ven. Pero con todo, ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto que pudieron escudriñar el universo, ¿cómo no pudieron encontrar antes a su dueño, a su Creador? Esto es, hermano,
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermano, la creación es armonía y belleza. La creación es poderosa, es grande. La creación tiene un balance. La creación tiene una precisión, si se quiere decir matemática. Es bella la creación. Por eso es que podemos deducir, hermano, cómo es el Creador. Dice la palabra que necio es aquel que viendo la creación, viendo la naturaleza, viendo la obra de Dios, desconoce a un Dios. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer en la creación, en la naturaleza, la mano de Dios. Me llama mucho a mí la atención de que el Creador es exquisito. Mira estas bellezas. Nadie puede levantar la mano y decir, yo lo creé. ¿Quién como el Creador? Exquisito. Le gusta, es amante de la belleza, del color, de la armonía, del balance, del equilibrio. Todo lo ha creado con una gran armonía, con una gran belleza. Nuestro Creador pensó en todo, todo lo ha creado, todo lo ha hecho con una armonía, una belleza, un balance, un poder. Cuando vemos el poder de Yahvé Dios en la creación, nos asombramos. Cuando vemos la impetuosidad de los huracanes, la fuerza de un rayo, nos asombramos. Yahvé Dios todo lo ha creado. Ha creado los animales, ha creado el mar, ha creado las especies, todo lo que contiene, las frutas necesarias para la alimentación del hombre, los animales que proveen al hombre de su carne, de su leche, los vegetales, la variedad que hay, todo esto para que tú y yo lo disfrutemos, hermano. Pero no ha sido una creación per se, hay un propósito. Dios Padre crea al hombre con un propósito, le da al hombre la oportunidad de que lo descubra, lo ame y le sirva. Le crea un camino, el camino de nuestro Señor Jesucristo, que a su vez nuestro Señor Jesucristo funda una iglesia para que a través de los tiempos, a través de los siglos, ese mensaje de salvación que trajo nuestro Señor Jesucristo perdure hasta los días de hoy. La misión de la iglesia es llevar ese mensaje a toda parte del mundo, para que conozca el plan de salvación. La iglesia, nuestra madre, conforma la palabra, la Biblia, lo que conocemos como Biblia, y de la Biblia saca todos los reglamentos, las normas, que es lo que conforma hoy en día el catecismo de la iglesia. Es la guía para la cual nosotros debemos utilizar, que nos lleva al camino de Cristo y nos lleva al camino de la salvación, resurrección y salvación. Hermano, congrégate en tu iglesia, busca a Jesús de Nazaret, que es el camino de la salvación. No pierdas tu tiempo. Yo te lo digo, hermano, creemos en un solo Dios todopoderoso. Vivamos nuestra vida temporal buscando la oportunidad de obtener esa promesa que Jesucristo nos ha dado, la promesa de la vida eterna. Amén. En nuestra Iglesia Católica, madre y maestra, se nos enseña la palabra creer, qué significa realmente. Escuchemos. Creer es tener como cierto todo lo que Dios ha dicho
y aceptar con confianza a Jesucristo y lo que Él nos enseña, porque Él es Dios. ¿Viste, hermano? Jesucristo nos enseña, nos dice cosas que tenemos que nosotros aplicar en nuestra vida. Creer en Jesucristo es hacerle caso. Es hacerle caso, es obedecerle. Yo no puedo decir que yo creo en Jesucristo y yo no estoy haciendo caso de su palabra, de lo que Él me enseña, porque entonces no estoy creyendo nada. Hermano, creer en Jesucristo es tomar por cierto todo lo que Él dice. Mira que en la Biblia Él nos habla muchas veces en diferentes versículos de la Biblia tú vas a encontrar cuando el maestro dice: en verdad os digo, quien cree en mí tiene vida eterna. Eso lo podemos encontrar en este ejemplo en Juan 6, capítulo 6, versículo 47. Pero muchas veces, hermano, Jesucristo usa la misma palabra. En verdad os digo. ¿Qué significa eso en panameño? Significa que es cierto lo que te estoy diciendo, que es cierto, que cree lo que te estoy diciendo, es cierto, ten por certeza lo que te estoy diciendo. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, hermanos, por certeza todo lo que Jesús nos dice, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Cuando nosotros escuchamos al maestro, muchas veces escuchamos cosas que nos ponen como, vaya, es duro ese lenguaje. Eso también tenemos que aceptarlo. Eso también tenemos que aceptar. Tenemos a un Jesucristo que nos enseña muchas cosas en el Sermón de la Montaña. Muchas cosas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero también ese mismo Jesucristo nos dice a nosotros: apártate de mí, maldito de mi Padre. Duro es el lenguaje, pero tengo que aceptarlo, de que si yo no sigo las enseñanzas de Jesucristo, Él me va a apartar. Él es amor, sí, Él es misericordioso, sí, pero si yo no sigo sus enseñanzas, si yo no aplico sus mandamientos, sus enseñanzas, sus preceptos en mi vida, Él me va a apartar. Él me va a decir: maldito de mi Padre. Me lo va a decir. Y yo tengo que saber que eso es así. En verdad os digo. Entonces no solamente voy a tomar de Jesús lo que me gusta, pero también tengo que tomar de Jesús cuando Él habla con un lenguaje duro, para que yo enderece, para que yo vea que por ahí no es, que por ahí voy directo a la condenación y me va a apartar, me va a tirar al fuego. Ese mismo Jesús que nos habla de un amor eterno en el cielo, también nos habla de un fuego eterno en el infierno. Entonces yo tengo que creer a Jesús. En verdad os digo. Es cierto lo que Jesús nos dice. Gústenos o no nos guste. Pecado es pecado, decía el hermano. Pecado es pecado y no importa lo que tú y yo pensemos o queramos pensar. Eso va con cada uno de nosotros. A veces queremos justificarnos y pensar que lo que estamos haciendo no es pecado. Pero el pecado, que sea pecado, no depende de ti ni de mí, ni de tu criterio ni de mi criterio, sino lo que nos dice el Maestro. Por eso cuando tú pregúntate si algo es pecado, consulta con Dios. Consulta con el Señor. Lee la Biblia y lo que la Biblia te diga, créelo. Tómalo por cierto. En verdad. Vamos a pasar, porque pudiéramos hablar de Jesucristo todo el día, como decimos, todas las noches, por muchos años. Jesucristo es el Maestro, el Mesías, el Salvador, el Redentor y el Salvador del mundo. Pasemos al siguiente bloque de nuestra creencia. Ya hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, y ahora vamos a uno que es también importantísimo, igual que el Padre y el Hijo, y recibe también una misma adoración y una misma gloria. Estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Decimos creemos en el Espíritu Santo de Dios.
¿Sabemos quién es el Espíritu Santo? Es Dios también. Es el mismo Dios en nosotros. En nosotros. Cuando nosotros recibimos el bautismo, recibimos el Espíritu Santo de Dios, como lo decía el hermano Tagles en estos días que nos compartía. Recibimos el Espíritu Santo de Dios. Es el mismo Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Es un solo Dios, tres divinas personas. Y cuando nosotros decimos creemos en el Espíritu Santo y lo reconocemos como Señor y dador de vida, y decimos que procede, el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo, y que habló por los profetas, estamos diciéndonos a nosotros mismos, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo, en la tercera divina persona, que trabaja para que nosotros podamos entender a Dios. Sin el Espíritu Santo, tú y yo, hermanos, no podemos entender a Dios. Oiremos, pero no vamos a entender. Veremos la misma gloria de Dios, pero no la vamos a entender, porque no tenemos el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es fundamental para poder entender a Dios y poder hacer caso a Él. Sin el Espíritu Santo no tendríamos la fortaleza, no tuviéramos el conocimiento, no tuviéramos la piedad, no tuviéramos el don de ciencia, no tuviéramos el don de la sabiduría que nos da el conocimiento. No tuviéramos el santo temor de Dios que nos dice no peques, no ofendas a Dios, no ofendas a lo sagrado. Hermano, yo voy a aprovechar. Cuando nosotros hablamos de un sacerdote, tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Porque no estoy diciendo que un sacerdote no pueda hacer algo que no está correcto. O que es algo que no, en un momento él puede fallar. Él es un ser humano, falló, no justificándolo, sino diciendo, bueno, falló en esto. Pero hay que tener cuidado cuando se habla de un elegido de Dios. Hay que tener cuidado. Que eso que hablemos no sea ofensivo, ofender. Te lo busco en la palabra. No podemos ofender a los consagrados de Dios. No lo podemos ofender. Con respeto se puede hablar de algo que haya hecho incorrecto. Con respeto se puede señalar que el Papa hizo algo que no, en un momento dado pudo haber sido incorrecto. Porque como un ser humano, Pedro se equivocó. Cualquiera se equivoca. Pero mucho cuidado, hermano, con hablar o maldecir a un consagrado. No nos toca a nosotros, hermano, no nos toca a nosotros. Nosotros podemos mencionar aquello, esto y el otro. Es como al hermano, inclusive al hermano que usted ve haciendo cosas indebidas. Usted no tiene que maldecirlo. Te puede hablar de lo malo que está haciendo, o lo malo que ha dicho, o lo malo que como pecado, te lo puede mencionar. Pero no hablar mal de lo sagrado, de los consagrados y de los sagrados. No maldecir y ofender a los hermanos que han sido elegidos para ser sacerdotes. Tenemos que tener mucho cuidado, nosotros como laicos. Tenemos que tener mucho cuidado y tener temor, santo temor de Dios cuando vamos a hacer algún comentario que no sea ofensivo. Ellos son seres humanos escogidos por Dios para una misión. En el antiguo hacían muchas cosas que no estaban correctas, pero le tocaba a Yahvé Dios hacer con ellos la justicia divina, que es la justicia de Dios, no la justicia del hombre.
tenemos que tener cuidado cuando vamos a hablar, que ese hablar no sea insulto y que no sea maldecir, ofensivo. Seguimos. Decimos sobre el Espíritu Santo. Sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sin Él, no pudiéramos hacer lo que dice Pablo en su carta. En su carta nos habla de un combate espiritual con Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué con Jesucristo y el Espíritu Santo? Jesucristo es el Maestro. El Maestro nos ha enseñado muchas cosas que sin el Espíritu Santo no pudiéramos entender. ¿Sí? ¿Está viendo? Dios y Dios. Dios enseñando y Dios revelando. Entenderlo. Pablo nos enseña que es a través del Espíritu Santo que podemos hacer el combate. Es Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Podemos hacer el combate espiritual. Porque Jesucristo nos ha dado las enseñanzas, está en la palabra. Pero el Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento, nos va a dar la revelación de esa palabra, de esa enseñanza. Recordemos, Jesucristo dijo a sus apóstoles, hay muchas cosas que quiero enseñarles, que quiero decirles, pero vamos a esperar que sea el Espíritu Santo, cuando baje a ustedes, les revele todo lo que yo les he enseñado y les revele toda la verdad. Sin el Espíritu Santo, hermano, nosotros no podemos entender a Dios y mucho menos hacerle caso. O sea, que es a través del Espíritu Santo, Dios en nosotros, que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Por eso es que hay un eslogan que dice, solo no puedo. Tiene que ser con Jesucristo y el Espíritu Santo. Para poder ir al Padre, tenemos que tener Jesucristo y el Espíritu Santo. El Emmanuel, Dios con nosotros, y el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Así sea. Hermanos, en estas tres pilares, por decirlo así, tres pilares, se fundamenta nuestra fe. Y si tú te fijas, esos tres pilares es Dios. Un solo Dios, tres divinas personas. Creo en Dios Padre, Creador, en Dios Hijo, Redentor y Salvador, y Dios Espíritu Santo, que es el revelador, el dador de vida, el consolador, el paráclito. Nuestra fe se fundamenta en un solo Dios, tres divinas personas. Pero hay un pequeño plus que te voy a dar. Cuando decimos creemos en Jesucristo, te lo dije, te lo mencioné, creo en todas sus enseñanzas, en lo que Él hizo y lo que nos enseñó. Todo, completamente, íntegro. Jesucristo hizo una iglesia, que es nuestra iglesia, es la iglesia de Jesucristo, madre y maestra. Jesucristo no se fue sin dejar una iglesia. La fundamentó el día de Pentecostés, la santificó el día de Pentecostés, la formó, la conformó hasta llevarla hasta la plenitud de la gracia, que fue el día de Pentecostés, y entonces arranca esa iglesia en este caminar hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. La iglesia de Jesucristo no ha dejado de ser. Le decía yo a un hermanito que si Jesucristo no hubiera dejado su iglesia, hecho una iglesia y dejado una iglesia, y a una persona encargada, en este caso Pedro, de esa iglesia, si no hubiera hecho eso, si Jesucristo no hubiera hecho una iglesia, no hubiera fundamentado una iglesia, hoy en día Jesucristo fuera historia. Historia. Muchos hermanos, tú les puedes preguntar qué saben de Mussolini. Mussolini es historia. Él quedó en la historia. Para los que se quieran acordar de él, tendrán que ir a buscar, qué sé yo, un libro que hable de él. Pero a Jesucristo no es historia.
Jesucristo está vivo y presente hoy en su iglesia, porque Él fundó una iglesia y la iglesia está aquí, viva. Cristianos católicos somos de la iglesia de Jesucristo. Esa es una de las fundamental verdades de la cual nosotros tenemos que creer. Que nuestra iglesia es la iglesia de Jesucristo y estamos aquí, hoy presentes, con un Cristo vivo, vivo en los sacramentos, vivo en nuestro diario vivir. Fundamentemos nuestra fe, hermano. Hagámosle caso a Jesús de Nazaret, al que está en la Biblia. Dice Pedro que no le hagamos caso a nadie, que le hagamos caso a Jesucristo. Amén. Paz y bien. Esperamos te haya sido de provecho este video compartir. Te pedimos amablemente que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y déjanos tus comentarios e intenciones de oración. Si deseas, oraremos por ti y los tuyos. También te dejamos unos videos recomendados que pudieran ser de tu interés. Paz y bien, vida eterna.